Se llama Fabiana Miele, es médica gastroenteróloga y desde ya le agradecemos muchísimo. Está desde Italia. Fabiana, ¿cómo estás? Un Bienvenida, gustazo doctora. tenerte acá en Nuestro Hola, Interactivo. ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes nuevamente. Un placer. Igualmente, Fabiana. Bueno, la pregunta la hacemos directamente. Nosotros estábamos esgrimiendo ciertas cosas que vimos por internet, pero es importante que nos lo digas vos. ¿Qué es esta famosa palabra, la disfagia? Bueno, la disfagia es la dificultad para ejercer la deglución. La deglución es el proceso mediante el cual la comida va a llegar desde la boca, va a llegar hacia el estómago. En cualquiera de esos trayectos donde haya algún tipo de dificultad por diferentes motivos que después mencionaremos, a esto se lo denomina disfagia. Bien, entonces, ¿dificultad o imposibilidad, Fabiana? No, dificultad. Puede ser que sencillamente cueste, pero no es que esté imposibilitada en forma completa. A veces sí, de acuerdo al grado, pero ya la sola dificultad es la disfagia. Perfecto. Doctora, y llama la atención, ¿por qué empieza a suceder esto? ¿Ocurre de un momento al otro? ¿Es algo que viene congénito en la persona? ¿Cómo se puede tratar además, ¿no? ¿Cómo se puede identificar que es una disfagia fehacientemente y por qué ocurre? Bien, la disfagia puede ocurrir de manera aguda, es decir, de manera abrupta, o crónica, que va siendo despacito, cada día un poco más. Pero esto va a depender mucho de acuerdo a la causa y también puede ocurrir a cualquier edad por diferentes, de acuerdo a las causas, ¿no? De manera aguda podría ser, por ejemplo, una persona que traga una píldora, que a veces es bastante común que la gente toma los comprimidos de manera casi seco, sin agua, y esto queda impactado en el esófago y produce una pequeña úlcera con la misma forma de la cápsula, se llama esofagitis por cápsula. Y justamente esto puede producir una disfagia aguda. Crónica es aquella que ocurre despacito, por ejemplo, ante el crecimiento de algún tumor que va produciéndose lentamente o por alguna enfermedad neuromuscular, por ejemplo, del músculo del esófago. Ahí, en general, esto es de a poquito, lentamente. Fabiana, ¿uno nace con tendencia a tener esto? ¿Se adquiere, sale sin querer y no sabemos por qué? No, no es genético ni congénito, o sea, obviamente depende de la causa. Son tantas las causas que llevan a la imposibilidad de tragar. Puede ser la enfermedad por reflujo, también a veces hay dificultad para tragar, por ejemplo, cuando se pierden algunos mecanismos, por ejemplo, en la demencia, la persona no recuerda qué tiene que hacer para deglutir, esto es así, y entonces comienza a dar vuelta el bolo alimenticio dentro de la boca y no traga, no porque haya una dificultad, sino porque los mecanismos neurológicos se han olvidado para ejercer la deglución en manera espontánea y consciente. Por eso es que de acuerdo a la causa va a variar un poco todo esto, por qué ocurre, ¿no? Y no siempre es hereditario esto. Claro. ¿Y qué es lo peor que podría pasarle a una persona con disfagia? ¿Perder el gusto por comer, tenerle miedo a comer y por consiguiente debilitarse, Fabiana? Sí, a veces, por ejemplo, en la gente aniosa, la disfagia ocurre porque las prótesis dentarias le pueden quedar flojas o porque no tiene piezas dentarias y no puede masticar, entonces no puede formar bien el bolo alimenticio y después cuesta tragar. Y después hay otros motivos también por los cuales puede llevar cada vez a mayor dificultad para tragar y la persona sí tiene miedo porque muchas veces hay aspiración a la vía respiratoria de saliva o de pequeños pedacitos de comida y eso genera tos, esa sensación de ahogamiento y obviamente que da miedo a ir comiendo. La persona puede adelgazar e incluso empezar a rechazar la comida. En algunas causas, como el cáncer de esófago, por ejemplo, o algunas enfermedades del músculo del esófago, la persona directamente no puede comer, la sensación de impactación. ¿Se Doctora, cortó, doctora ¿Se cortó Miele. la comunicación? Sí, sí, yo estoy Ahí viéndolos y está. los escucho. Perfecto, Sí, perfecto. ahí la retomamos, la dejamos de escuchar nosotros. Perdón, nos decía la parte del esófago, del cáncer de esófago, y ahí se empezó como a cortar la comunicación. Mm.
Está complicada. Otra vez nos está jugando una mala pasada la comunicación. Vamos a tratar de contactarla bien a la doctora, a ver si podemos hacerlo. En todo caso, como decimos siempre, si puede apagar la cámara, se lo decimos ahí por internet. Salga con audio, para poder facilitar el ancho de banda, Feri. Poder escucharla, que es lo importante. Pero vemos, a ver, la sumamos que salga con audio la doctora Miele. Doctora, ¿nos escucha? A ver, ¿está? No. Un problemita acá. No, hay un problemita. Bueno, doctora, ahí está, aparece. Si quiere salir sin cámara, mejor. Si se activa la cámara, sale solo con audio y la sumamos nuevamente. A ver si podemos mantener la conversación. Bueno, una lástima que internet por ahí nos juegue una mala pasada ante la aplicación. Sí. Ahí doctora, ahí está, parece que la retomamos. Bien, lo que decía es que en algunas enfermedades que van avanzando, como por ejemplo el cáncer de esófago o en algunas otras que pueden ir avanzando en su lesión, a veces la imposibilidad después de deglutir es absoluta. Entonces la persona tiene miedo, empieza a rechazar la comida, empieza a modificar, empieza a adelgazar. Modificar es decir, bueno, hoy no puedo comer manzana, la voy a rallar, hoy no como carne picada, y cada vez va llevando a comer menos cantidad, ¿no? Y obviamente puede llevar una desnutrición absoluta. Claro, claro. Le quiero preguntar, doctora, por cómo son los ejercicios o la rehabilitación para personas que sufren de disfagia. ¿Cómo es el proceso para poder tratar de sobrellevarla, curarse o, bueno, llevarla lo mejor posible? Esto va a ser, por ejemplo, la rehabilitación cuando son causas neurológicas, porque, por ejemplo, el accidente cerebrovascular, el ACV. Ahí sí hay una disfagia porque los nervios que le llevan movimiento a los músculos de la deglución dejan de funcionar o funcionan de manera inadecuada. Entonces, en estos casos sí, y en todas las causas neurológicas, la rehabilitación precoz es muy importante. Hay maniobras que se hacen con un fonoaudiólogo especializado en nutrición, con estudios previos que nos dicen cuál es la maniobra compensatoria. A veces es bajar la cabeza, a veces es subir la cabeza, inclinarla hacia un costado, está en la temperatura de los alimentos, también tiene que ver la consistencia de los alimentos. Cada persona va a poder compensar su déficit con maniobras o digamos, disciplinas especiales, ¿no? Pero doctora, no todas las disfagias, sí. Perfecto. Última palabra, por lo menos de mi parte. Uno sabe, a raíz de que en este programa, por suerte, hablamos con profesionales y nos van contando cosas, que con el paso de los años, el ser humano pierde la tonicidad muscular, ¿no? Sobre todo en la parte de la laringe. Por eso es que la gente mayor canta de una forma un poco más grave. ¿Esto favorece la disfagia? ¿Esto tiene que ver con una fortaleza de los músculos de la laringe? No específicamente de la laringe, sí existe, y está muy bien oportuna esta intervención, porque el esófago también tiene, así como decimos, la presbicia que conocemos, que es digamos, la disminución de la visión de acuerdo a la edad, que es imposible de evitar. También ocurre lo que se llama presbiesófago, es decir, el esófago empieza a tener movimientos diferentes a una edad avanzada. Entonces hay personas que empiezan a tener alguna dificultad. No tanto a nivel laringio, pero sí puede tener disfagia por la edad, ¿no? Doctora, perdón, le dije la última pregunta, pero justamente ahora se me ocurre una más, y ya para agradecerle muchísimo. ¿Porcentaje de gente que sufre de disfagia es alto, bajo, mínimo? Va a depender de acuerdo a la edad, ¿no? Por ahí los niños tienen mucho menos posibilidades de disfagia, sí cuando nacen con algunas enfermedades congénitas, pero por ahí mucho más de acuerdo a la edad. En la edad más avanzada, obviamente, este porcentaje aumenta. Perfecto. Doctora, ha sido mucho más que amable. Le deseamos una feliz estadía allá en Italia. Gracias. Lugar que ahora está pasando por un invierno, ¿no? Y nosotros aquí con un calorcito. Pero la distancia se acortó con esta charla. Le agradecemos mucho, doctora. Bueno, un placer acompañarlos, como siempre. Igualmente. Gracias, doctora. Hasta la próxima. Gracias. Gastroenteróloga, y nos contaba acá lo que es la disfagia, cómo vencerla, los tratamientos. Se llama Fabiana Miele y acá estaba contándonos todo esto aquí en nuestro Interactivo. Hasta las 14, el Interactivo.